Yo vengo viendo un montón de cosas, no sé mucho de economía, pero bueno, la economía del bolsillo, la inflación que te mienten, economía que te mienten, vemos que ya la gente después de la criptoestafa, le está perdiendo la confianza al gobierno y bueno, hay un montón de maniobras con los encajes, con los dólares, y quería que nos clarifiques con todo, porque uno tiene un poco de intuición, ¿no? Pero no tiene la ciencia como para determinarlo. Bueno, lo que queda claro es que Javier Milei tiene la pólvora mojada, como bien decís vos, ya ha perdido credibilidad, ya la gente empieza a ver que no es tan inteligente como decía, que no sabe de economía, que no sabe de criptoactivos, que él decía que daba clases, que entra a ver, la gente se empieza a dar cuenta que más que nada es un chanta y comienza a caer en las encuestas. Por eso también te agradezco a vos para seguir contándoles a la gente, pero además de eso, este fin de semana largo, en la apertura de sesiones ordinarias, muestra también que es un mentiroso. Ya empieza la gente, el pueblo, a darse cuenta que Javier Milei miente. Primero mintió en el crecimiento económico, no hay ningún crecimiento económico, eso se puede ver o lo percibe el pueblo, la gente en su bolsillo. Después dijo que las anclas para bajar los precios, algo que preocupa mucho, por lo cual lo votaron, son fiscales y monetarias, y no. En realidad, con el pedido que le están haciendo al Fondo Monetario, las anclas es el dólar barato y el salario, ¿no? El mismo salario que golpea a todo el pueblo y a los jubilados. Y después dice que no se crea empleo desde el año 2010, y eso es mentira. Hubo creación de empleo, incluso salida de la pandemia. Y bueno, después el ajuste que lo iba y lo va a seguir pagando la casta, y que la motosierra es un mecanismo, una forma de gobierno. Bueno, entonces hay muchas más mentiras, ¿no? Después habló que la convertibilidad fue el mejor esquema de económico y después critica a Cavallo. Javier Milei es una contradicción en todo momento en sí mismo, y ya comienza a verse y comienza ya a notarse también en las encuestas. Y lo que está pasando el día de hoy, día previo a la apertura de mercados mañana, después de un feriado, se empieza a ver que no hay ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si hubiese acuerdo con el Fondo Monetario lo hubiera comunicado. El Fondo Monetario es muy serio en ese sentido, porque el Fondo Monetario estima y no quiere que haya venta de información privilegiada a los mercados financieros si hay o no acuerdo. Más que nada, viendo la estafa piramidal que generó el mismo presidente Javier Milei con todo su equipo de gobierno, complicados e implicados en esa situación. Por eso el Fondo Monetario fue muy claro, no ha comunicado que haya acuerdo. Y bueno, en vísperas a la apertura de los mercados hay muchas tensiones, ¿no? Ya de hecho hay tensiones en las acciones de Wall Street, acciones argentinas en Wall Street que están cayendo en este momento. Y bueno, mañana va a ser un día muy complicado. Ya el viernes pasado el Banco Central y el Ministerio de Economía, fuera de la independencia que deben tener, han vendido dólares baratos a 1.160 en los mercados financieros y lo dejaron escapar a 1.230. Se estima que mañana los mercados financieros van a abrir en 1.250, y eso muestra la fuerte presión que va a ejercer el mercado financiero, y el Fondo Monetario, conociendo eso, le pide también otro tipo de cambio, le pide apertura del cepo y le pide que si llega a haber algún acuerdo o algún programa nuevo, tiene que tener consenso político, siendo que Javier Milei parece ser que no cree en la política, sobre todo con lo que pasó este fin de semana. El autoritarismo deja muy claro que no solamente es una disputa política, acá están en juego nuestras instituciones, habla con desprecio, no acepta el diálogo, el consenso, tiene una inclinación certera por el autoritarismo, en todo momento hace discursos incendiarios. Lo vamos a hacer a nuestra forma, daremos la batalla en todos los frentes, incluso en el Congreso, en las calles, lo dice. La motosierra no es solamente un programa de gobierno, es una política de Estado, y suprime con la connivencia, ¿no?, de lo que es la justicia, con la connivencia y la complicidad de Rosati, el presidente de la Corte, suprime totalmente el poder judicial, haciendo jurar a García Mansilla sin acuerdo del Senado.
Bueno, recién estaba hablando con Horacio Barcesat y me comentaba que estaba redactando en el momento un nuevo pedido de juicio político al presidente y a alguien más, me dijo, por el tema de la Corte, por un montón de temas, ¿no? Y al ministro de Justicia por responsabilizándolo por todas las violaciones a la Constitución. Pero no es solamente Barcesar, ¿no? Los constitucionalistas que son medio del palo de él también le están diciendo que no se debe hacer lo que están haciendo, pero lo hacen. Pero avanzar sobre las instituciones, violencia, mentiras sistemáticas, una estafa, porque yo no sé cómo acá una cosa tapa la otra, pero lo de la estafa perpetrada por el presidente de la Nación, creo que de todo es una de las cosas más graves. Mirá que está haciendo cosas graves, ¿no? Pero esa es gravísima porque lo engancharon en infraganti, ¿no? Bueno, insisto, ¿no? Tiene desprecio por el diálogo, por el consenso, tiene una inclinación directa al autoritarismo. Ya las palabras que dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, decir lo vamos a hacer a nuestra manera, daremos la batalla en todos los frentes, en el Congreso y en la calle si hace falta también. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado. ¿Qué le puede decir a los jubilados, a los docentes, a la institucionalidad? Habla de polarización extrema. Yo creo que el espanto que estamos viviendo todos los argentinos nos va a unir, no solamente al peronismo, creo que va a unir a todos los argentinos porque el espanto social, político y económico que estamos viviendo en este momento va a terminar con la grieta. Queda claro que las palabras de Milei, ese discurso de odio, de confrontación, va a hacer que todos los argentinos estemos más unidos y podamos enfrentar y solucionar todos los problemas que está dejando este gobierno. Muchas hay denuncias de alimentos, de útiles escolares sin repartir, justamente en un momento donde el pueblo argentino está Ah, muy esto necesitado. es criminal eso. Sí, justamente en un momento que el pueblo argentino está muy, muy necesitado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Son fanáticos? ¿Hay una secta detrás de todo esto? El círculo íntimo del equipo de Javier Milei lució el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias solapas con un símbolo tomado de las profecías de Benjamín Solari Paravicini. Benjamín Solari Paravicini, un artista y vidente argentino. Ahora, ¿quiénes son estos tipos que nos gobiernan? ¿No fanáticos, una secta que toman un símbolo de las profecías? Y ahí estaba ese Fran Fijab que ni siquiera terminó el colegio secundario, que tenía ese símbolo en la solapa, de esa cruz orlada. Una cruz orlada que es religión, ocultismo, un destino profético. Y también se habla de un hombre de gris que tendría tatuado este Santiago Caputo, que ese hombre de gris es Milei. Ahora, los argentinos vamos a dejar que estas personas manejen el Estado en términos de una revolución mística, que serían iluminados. ¿Qué le decimos los argentinos respecto a los jubilados, los docentes, la educación, la actividad económica, la industria, las pymes, el comercio, la construcción, la obra pública, las obras, las rutas rotas en todo el territorio argentino provocando accidentes? Vamos a dejar al destino de nuestra nación, a este destino místico. Es vergonzoso lo que está pasando, insisto, ¿no? Eso se vio en el círculo íntimo, el que rodea al presidente Javier Milei. Tenían solapas con esta figura de las profecías, es una cosa Aquí, increíble. aquí nos hacen acordar, ¿no? Los que usaban la cruz gamada, que también tomaron la simbología de pueblos ancestrales y se la apropiaron, ¿no? Como este hombre se apropia de la cruz orlada, ¿no? La cruz orlada, la cruz gamada, y bueno, uno fue el producto del nazismo. ¿Y esto qué es? Bueno, lo que sí, lo que Rubén hay que dejar muy claro que estos tipos no son liberales. Yo te diría que ni siquiera pasan a ser conservadores. Ya son, es una secta esotérica y vos fíjate que lo que hacen, como te decía Barcesat, es violar la Constitución constantemente
Y lo permite encima la Corte Suprema. Hay una crisis institucional sin precedentes. Hay una usurpación del poder judicial. Y lo describía también Raúl Zaffaroni, y lo explicaba con claridad. Esto nunca pasó en la historia argentina, y mucho menos en un gobierno constitucional. La Corte Suprema avala la entrega del poder judicial. Bueno, Rosati es cómplice de esto al tomar juramento a García Mansilla. Mira, esto puede generar que se anulen sentencias en el futuro, pero el daño ya va a estar hecho, ¿no? El Congreso, insisto, van por el Congreso, ya fueron por la justicia, van por el Congreso. Yo creo que los argentinos debemos, y llamo a la reflexión para buscar conciencia crítica, social y política. No podemos permitir semejante humillación. No podemos permitir esto. Y yo creo, y te agradezco a vos porque me des este espacio, también pido a los argentinos que sigan mis redes sociales, Juan Enrique Uva, Universidad de Buenos Aires, todos los días 20, 30 horas hago un vivo en YouTube en paralelo con TikTok y tratamos de explicar todo esto que te acabo de contar, ¿no? La caída del Juan, consumo, caída de inversión, todo lo que está pasando en la Argentina. te quería preguntar algo que preocupa a un montón de gente que a veces no se escriben. Eh, con esta venta de dólares, con esta falta de dólares que tiene la Argentina, ¿están en peligro los depósitos bancarios en dólares? Bueno, el mismo Santiago, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en declaraciones ha dicho que están vendiendo los encajes de los depositantes en dólares, que no son ni nada más ni nada menos los depósitos, muchos del blanqueo y muchos que tienen dólares en la caja de ahorro. Están vendiéndolo en el mercado financiero para contener la brecha. Bueno, la realidad es que el viernes se vendieron muchos dólares muy baratos a los amigos de Santiago Bausili y del ministro Luis Caputo, a los que están retirándose de la bicicleta financiera, algo que todos sabíamos y veníamos anunciando iba a pasar. Esto comenzó a pasar ya hace un par de semanas, se han vendido dólares baratos, esos dólares son los depositantes de dólares en las instituciones financieras, y esto va a seguir y se va a grabar el día de mañana. No hay ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si hubiera acuerdo con el Fondo Monetario lo hubiera comunicado. El fondo no quiere que se venda información privilegiada, se entregue información privilegiada al carry trade, a la bicicleta financiera, como lo haría el ministro de Economía Luis Caputo o Santiago Bausili, algo que el fondo sospecha, algo que el fondo ya en el 2018 pidió que lo saquen a Santiago Caputo, algo que el fondo en este momento creo que es uno de los motivos principales por los cuales no está cerrando un acuerdo o no está informando que hay un acuerdo, y por eso una inconsistencia de los dichos del presidente Javier Milei, que cuando lo dijo en la apertura de sesiones ordinarias se podía ver la cara del ministro de Economía, Luis Caputo, de temor, ¿no? Mostrando que no hay ningún acuerdo y que, bueno, mañana, cuando abran los mercados financieros, van que se agarren fuerte porque van a sacudir la escalera. La verdad que, bueno, muchas gracias, Juan, por toda tu claridad, ¿viste? Siempre uno viene con alguna nebulosa y nos pones en castellano lo que para mí está escrito en chino. Un Muchas, abrazo muchas grande, gracias. un abrazo Eh, grande Rubén y todos los que contale a sigan la las gente redes, nuevamente, contale arroba nuevamente eso. arroba Juan Enrique Uva, Uva es U B larga A de Universidad de Buenos Aires, arroba Juan Enrique Uva, todos los días, 20, 30 horas, vivo por YouTube, vivo por TikTok. Obviamente me gustaría que le den pulgar arriba, me ayuda muchísimo si les gusta el contenido. Y bueno, compartan el link, lo pueden ver también después del vivo, cuando termina. Tratamos de contar justamente esto que va a pasar mañana con el dólar en los mercados, a cuánto se puede ir, qué pide el fondo, flotación entre bandas, cuánto puede valer el dólar. Lo contamos todos los días. Un abrazo grande, Rubén. Hasta luego. Bueno.